mente. Tómese un minuto, tómese un segundo, abra su boca y dígale: Señor, aquí estoy. Necesito el poder de tu palabra. Necesito ese poder de tu palabra manifiesto hoy, porque tu palabra no vuelve vacía. Porque yo creo, Señor, que hay poder en tu palabra. Porque yo creo, Señor, que hay promesas en tu palabra, de las cuales yo me aferro en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Porque yo creo, Señor, que voy a ver la gloria de Dios que está prometida en tu palabra. Dios les bendiga rica y poderosamente a las personas que también están vía online. Dios les bendiga. Por favor, abra su Biblia en el profeta mayor Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Vamos a leer, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios. Isaías, capítulo número 40. Por favor, ubíquese en el versículo 1 y comienza a leer conmigo. Isaías 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 4. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gracias, Dios, por tu palabra. Título de la enseñanza: lo torcido se enderece. O mejor, que lo torcido se enderece. Que lo torcido se enderece. Tome asiento, por favor. Y las personas que están allá, mucha atención. Esta palabra es importante. Es Dios el que nos habla. Es el Dios de la gloria el que nos envía esta palabra. Esta palabra inspirada por Dios, escrita por el profeta Isaías, comienza diciéndole: consuélate, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Comienza diciendo que es Dios el que conoce la dificultad de su pueblo, que es Dios el que conoce las luchas de su pueblo, que es Dios el que sabe que el pueblo ha tenido luchas, problemas, angustias, necesidades. Y de aquí en adelante Isaías trae otro mensaje. La primera parte del libro era un mensaje de exhortación, de advertencia, hasta de juicio. Pero ahora esta parte habla de una invitación a su pueblo. Dice: pueblo mío, consolaos, consolaos, pueblo mío. Y está diciendo, no lo dice cualquiera, no lo está invitando un profeta o un maestro, lo está invitando el Dios de la gloria. Y está diciendo, habla al corazón de Jerusalén. O sea que Dios te está hablando hoy, ¿a dónde? Al corazón. Y pedimos para que aquella persona que reciba esta palabra sienta que es Dios el que le está mandando un mensaje al corazón. ¿Por qué al corazón? Porque de allí mana la vida.
¿Por qué al corazón? Porque allí son donde están todas las cosas del hombre, las buenas y las malas. Y necesitamos del corazón esa palabra de Dios. Decirle a voces. Un anuncio a voces se caracteriza porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo percibe. Y hoy es Dios que nos está diciendo: díganle a mi pueblo a voces que su tiempo es ya cumplido. Para ti que viniste hoy o que querías una palabra, Dios te dice que el tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, porque ninguno de nosotros podríamos ser libre de pecado si no fuera por Él y por su obra. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es una reflexión tremenda. Cuando se peca, sí hay perdón. Aquí estamos leyéndolo. Pero cuando se peca, también se reciben consecuencias del pecado. Aquí lo estamos leyendo. Aquí dice que Dios quiere perdonar nuestro pecado. Pero también nos enseña que el Señor nos manda el doble de las cosas por las cuales hemos pecado. Que por eso es mejor una vida sin pecado. Que por eso es mejor una vida sin mancha. Que por eso es mejor una vida sin arruga. Que por eso es mejor pisar las huellas del Maestro y estar en obediencia y en fidelidad. El versículo 3 dice: voz que clama en el desierto. Ustedes sabían que a Juan el Bautista le preguntaron: ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo: no, yo soy la voz que clama en el desierto. Porque viene uno más grande que yo, del cual no soy digno de atar sus sandalias. Viene uno más grande. Dice: yo soy, dijo Juan el Bautista, ese que clama en el desierto, preparando camino a Dios. ¿Y Dios qué iba a hacer? Enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. En la soledad Dios hace muchas cosas. Tú no te das cuenta, pero Dios las está haciendo. Y hay una obra en el versículo 4 que es maravilloso entenderla, pero más maravilloso es creerla y más maravilloso es recibirla para que se manifieste en nuestra vida, para que se manifieste en nuestra familia, para que se manifieste en nuestra casa, para que se manifieste en nuestra nación, para que se manifieste en nuestra ciudad, en nuestra vida. Porque Dios inspiró a este profeta para hablar cosas absolutamente imposibles para el hombre, absolutamente imposibles para lo natural, pero totalmente posibles para Dios. Cuando en el versículo 3 dice: a la voz que clama en el desierto, y yo te recuerdo que tú y yo somos esa voz en ese tiempo para clamar en el desierto, para rogarle a Dios por la humanidad, para rogarle a Dios por los jóvenes, por las jovencitas, por la nación. Y estamos clamándole a Dios, y al clamor prepara camino a Dios. Para los que dicen que la intercesión no sirve para nada, para los que dicen que el clamor no sirve para nada, aquí hay una respuesta tremenda. Nos está enseñando el versículo 3 como la voz que clama, la voz que suplica, la voz que le ruega a Dios, la voz que se levanta en intercesión, la voz que tiene esa intimidad con Dios, que hace, le prepara el camino a Dios. Dios requiere personas que le preparemos el camino. Le gusta encontrar personas que le preparemos el camino. Y además dice aquí en mi Biblia, punto y coma: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Habla de enderezar. Y hoy comenzamos que lo torcido se enderece.
Y aquí comenzamos una reflexión profunda por nosotros, por los que nos ven, por la Iglesia Universal. ¿Qué tantas cosas se han torcido? Y la respuesta es: muchas cosas se han torcido. Se ha torcido la santidad de muchos. Se ha torcido los tiempos de oración y de comunión de muchos. Se han torcido. Se han torcido la santidad de muchos. Tienen una santidad torcida. Alguien me preguntó alguna vez: ¿cómo podría yo entender qué es una santidad torcida? Cuando a ratos quiero agradar a Dios y a ratos no se quiere agradar a Dios. Hay una fe torcida. ¿Cómo así que puede haber una torcida? Sí, porque la fe era esencialmente, mayormente, para alcanzar la salvación eterna, para alcanzar esa vida eterna con Cristo, para alcanzar ese lugar con el Señor. Tristemente, la gente quiere tener fe para progresar, para terrenalmente estar bien únicamente, y no debe ser así. Una fe tiene que ayudarnos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Pero una fe verdadera tiene que estar lista para irse con el Señor, para vivir con el Señor eternamente. Entonces el versículo 4 dice: todo valle sea alzado. ¿Se acuerdan, amados y amadas de Cristo y preciosas personas que nos ven en este momento, que el profeta aquí usa unas figuras literarias tremendas, casi de exageración, porque está diciendo: todo valle sea alzado, todo lo que está allá abajo sea alzado. Para nosotros es imposible, para Dios no. Pero también dice: bájese todo monte y todo collado. Usted sabe que cuando estaban haciendo el canal de Panamá, lo empezaron a hacer primeramente los franceses y luego lo siguieron haciendo los estadounidenses. Y los estadounidenses concluyeron que la mejor forma de hacer ese canal era con unas esclusas. Sí, hicieron un canal, o sea, ir llenando para que pasara el barco e ir bajando para que fuera descendiendo, porque el Atlántico estaba más alto que el Pacífico. Pero antes los franceses trataron de hacer otra técnica de construcción y quisieron mover mucha tierra. No pudieron, a pesar de la maquinaria, era demasiado. Y yo me acuerdo siempre para esta palabra, porque Dios dice: ese monte alto, ese collado, que es un monte menos alto, bájese. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dios quiere la consolación de su pueblo, la fortaleza de su pueblo, que su pueblo ande bien. Pero Dios, el pueblo tiene que permitir que Dios le hable al corazón. El pueblo tiene que oír las voces de que el tiempo es cumplido. El pueblo tiene que oír que hay una oportunidad para su pecado, ser libres de su pecado, perdonado, y aceptar que Dios le mandó consecuencias del pecado para hacer algo grande con él. Qué lindo, qué hermoso es encontrar un pecador que se arrepienta, que se convierta, que sepa que en la vida le vinieron muchas cosas por el pecado, pero que entienda que es el mismo Dios que le está abriendo la puerta de la oportunidad para restaurar su vida. Cuando una persona clama, le prepara el camino a Dios. Cuando tú
reconoces tu pecado y reconoces que Dios te ha tratado y comienzas a clamarle a Dios, decirle: bueno, Señor, yo ya dejé el pecado, yo ya dejé la maldad, yo ya dejé lo que no te agrada a ti. Ahora, como hijo tuyo o como hija tuya, voy a comenzar a clamarte, a buscarte, a anhelarte, a pedirte que vengas a mi casa, que vengas a mis hijos, que vengas a mi familia. Se le prepara el camino a Dios. Y comienza Dios a enderezar cosas. Yo quiero que por un instante sientas la presencia de Dios, la presencia de su poderosa palabra actuando, y la tomes y la recibas y la creas y la pongas por obra y levantes tu mano derecha que se diga: Señor, yo creo a tu palabra, que te estoy clamando, que en esta mañana de ayuno te he clamado a ti, y que así con este clamor se está preparando un camino, y comience a lanzar la palabra profética conforme a la palabra de Dios. Dice: si aquí dice que se endereza la calzada en la soledad, yo creo que hoy para mi vida se enderezan muchas cosas, se endereza en mi hogar muchas cosas. No tema decirlo, mi economía se endereza, porque tú no me quieres como un mendigo, porque no he dicho, el justo no está desamparado, ni su descendencia mendiga pan. Tú no me quieres como un fracasado, porque tu palabra dice que tu deseo es que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Tú no me quieres enfermo, porque tú quieres que yo tenga salud. Tú no me quieres angustiado, porque tu palabra dice que así le concediste a Josafat paz por todas partes. Eso no es solo para Josafat, es para sus hijos, porque dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Gracias, Dios. Y entonces Dios comienza a alzar lo que tiene que alzar y a bajar lo que tiene que bajar, y a enderezar lo torcido. Muchos de los muchachos hoy en día que han venido a la iglesia fueron niños cristianos, pero el camino del mundo los torció. Mucho hombre y mujer que ve este mensaje arrancaron con un camino recto, arrancaron con un deseo inconmovible de amar a Dios, de servirle a Dios, pero su camino se fue torciendo. Muchos matrimonios arrancaron con amor, con respeto, con cariño, pero el camino de ese matrimonio se fue torciendo hacia el odio, hacia el resentimiento, hacia los celos amargos. Mucho camino de prosperidad que comenzó, un buen negocio, unas buenas cosas, una buena prosperidad, se fue torciendo. Y la voluntad de Dios no es que tú y yo vivamos en vidas torcidas, ni que nuestra familia esté torcida por el jalonazo del mundo, ni que nuestra salud esté torcida, ni que nuestra paz esté torcida. ¿Cómo es una paz torcida?, preguntará alguien. Yo se lo explico. Es aquella persona que a ratos siente profundamente la paz que ha dado Dios y la vive, pero a ratos vienen esos tiempos de angustia, de desesperación. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Por qué me viene a mí esto? Eso es una fe, una paz que se torció. Pero Dios es tan maravilloso que alguien diga amén.
Que Dios es tan amoroso que alguien diga amén. Nuestro Padre es tan hermoso y tenemos ese mediador que nos ayuda, que hoy nos anuncia la palabra que Dios quiere que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Pero para eso requiere clamor. ¿Cómo hay que pagar el precio en el clamor, verdad? Somos una iglesia que clama. Yo lo he hecho en público muchas veces y lo ve la gente. Bendigo a mi pastora que me formó, porque me enseñó a ser un hombre de clamor todo el tiempo, por la noche, por la madrugada, a mediodía, en donde se necesite, no solamente la oración suficiente, sino en unos tiempos necesarios levantar el clamor al Dios eterno. ¿Para qué? Para que Él se manifieste. Dice el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sabe usted que muchas iglesias cristianas han torcido su camino? Sí. ¿Cuál camino? El doctrinal. Lo han torcido. ¿Cuál otro camino? El de la santidad. Lo han torcido. ¿Cuál otro camino? El de la revelación de la palabra de Dios. Alguien me podría decir ahorita en algún lado, me podría dar un ejemplo, se lo doy aquí con esta palabra. En muchos lados se predica directamente que la gloria de Jehová se va a manifestar, punto. Y a la gente le hacen pagar por eso, le cobran por eso, le venden esa palabra. Pero a la luz de lo que estamos viendo hoy, la gloria de Dios se manifiesta cuando, número uno, recibimos la consolación de Dios. Cuando, número dos, recibimos lo que Dios nos habla en lo más profundo del corazón. Cuando oímos, número tres, lo que Dios está diciendo, el tiempo ya han cumplido. Número cuatro, cuando entendemos que hay un pecado del cual debemos ser perdonados y no volver a él. Número 5, cuando somos conscientes de que Dios nos trató por esos tiempos de pecado y nos hizo recibir consecuencias de ese pecado para que nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos y no querramos volver nunca más a esos tiempos de pecado. Número 5 o 6, no sé, cuando clamamos en el desierto, cuando aprendemos a clamar en la necesidad, cuando aprendemos a clamarle en el problema a Dios y cuando creemos, manifestamos la fe que Dios prepara el camino y creemos que Dios es poderoso para enderezar, para alzar, para bajar, para enderezar lo torcido. Ahí entonces se manifiesta la gloria de Dios. Hay que orar porque hay muchas vidas torcidas. Sí, aún de niños. Por favor, yo digo que una mujer de 13 años, para mí, sigue siendo una niña. Para mí. Para otros no, ya la ven como una mujer. Y oigo testimonios de niñas de 13 años que ya han pasado por cosas terribles, como si fueran mujeres experimentadas en el mal y en las perversiones. Yo digo, eso es una vida de una niña que está torcida. Pero oigo de niños. Para mí un niño, un muchachito de 12 años es un niño todavía. Y oigo cosas terribles de niños de 12 años que se quieren suicidar, que no quieren vivir, que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que no tienen aliciente para nada en la vida. Para mí eso es una vida torcida. Oigo de hombres y mujeres de Dios que caminaron en el camino de santidad, que
Caminaron en la senda antigua, la sana doctrina, la que exige santidad, la que exige estar libre de mancha y de arruga. Pero los oigo ahora en el mundo, en un evangelio terrenal, en un evangelio de la prosperidad, mal entendida. Eso es un ministerio y una vida torcida. ¿Qué hablar de matrimonios que se torcieron? ¿Qué hablar de familias completas que se torcieron? El amor al dinero los torció. Entonces no lo sustenta el amor entre familia, el respeto a familia, el apoyo a familia, sino cuánta plata tiene mi familia, cuánto dinero. Cuando se dan cuenta, no hay nada, porque se fundamentaron en lo que no vale nada. El Salmo capítulo 10, Salmos capítulo 10, versículo número 5, libro de los Salmos, capítulo 10. Alabe a Dios y bendígalo. Así es. Capítulo 10, versículo 5 dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Este salmo está hablando de los malvados. Este salmo está hablando de los arrogantes, de los malos arrogantes, de cómo hay malos que se jactan en el mal deseo de su alma y que bendicen la codicia y desprecian a Dios. El versículo 3, mire, lo dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, y el deseo del alma de un malo pues es un deseo malo. Dice: ese bendice al codicioso, ese bendice al que hace trampa, al corrupto. Dice, pero a Dios lo desprecia. Habla también del malo que es altivo, es una persona altiva de rostro. No busca a Dios porque no considera que necesita a Dios, porque no considera que deba rendirle cuenta a Dios. Entonces el malo es altivo. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y yo quiero, por favor, que nos detengamos ahí. A diferencia de esos malos, nosotros debemos tener a Dios en todos nuestros pensamientos. En todos. Por sencillas que sean las cosas, o por grandes que sean los proyectos, los sueños, a Dios lo debemos tener en todos nuestros pensamientos. Y habla el versículo 5, que fue el que comenzamos en este salmo. Los caminos de esos malos son torcidos. Pero aquí hay algo que yo quiero realzarle, que usted se dé cuenta. Dice, en todo tiempo. Si una persona sigue en su carácter de malo todo el tiempo, sus caminos van a torcerse. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Si una persona mala no se arrepiente y parte a la eternidad, no podrá ir donde Cristo, porque los caminos torcidos no llevan a Cristo. Por eso en Isaías decía, el tiempo ya es cumplido, un tiempo para ser perdonado del pecado, un tiempo para saber que recibimos de Dios, pero un tiempo también para clamarle a Dios y comiencen a enderezarse las cosas. Yo quiero que recibas un premio hoy por haber venido aquí y que tomes la persona
que hagas tu puño así. Haz tu puño así, mira. Haz algo así proféticamente. Recíbelo y cierra tu puño así. Y busques esa persona que tienes al lado y dile, yo no sé qué va a hacer Dios en tu vida, pero va a enderezar algo que estaba torcido. Y entrégaselo. Dios va a enderezar algo que estaba torcido y entrégueselo. Así es. Dios va a enderezar algo que estaba torcido y lo recibo. Ese es un acto de fe. Lo recibimos, lo creemos. Tal vez allá también están sintiendo la presencia del Espíritu de Dios. Tome ahí su puño, ofrézcale a Dios y dígale, Señor, yo creo que tú estás arreglando, enderezando algo que estaba torcido. Y yo lo creo en el poder del Señor Jesucristo y en el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Entonces aquí tenemos un consejo tremendo. ¿Cuál? El Salmo nos habla que el malo no ha querido arrepentirse, no ha querido convertirse, desprecia a Dios, sus pensamientos no quieren recibir la palabra de Dios. Para ese sus caminos van a ser torcidos todo el tiempo. Es lo que leímos. Y corre un peligro tremendo, que sea condenado eternamente. Pero para el pueblo de Dios hay una oportunidad. Para la iglesia cristiana en el mundo entero hay una oportunidad. Por eso tenemos que clamar para preparar ese camino a Dios. Por eso tenemos que pedir que el pueblo reciba la consolación. Acordémonos que Dios dijo, o Jesús de Nazaret dijo, que le pediría al Padre a un ser, a otro que se llama Consolador. Usted dice, ¿quién va a consolar? Si no es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué habrá torcido en las vidas? Pensamientos, palabras, acciones, asuntos difíciles. Pero vamos a ver que Dios escoge para hacer una obra de reparación de lo torcido, aún al que no pensamos. Vamos a Isaías 45. Un capítulo muy conocido. Capítulo en que hemos hecho campañas. Qué campañas tremendas que hicimos aquí. Habrá que volverlas a hacer. Amén. De ayuno y de oración. Viene pronto esa campaña de ayuno y de oración. Amén. Y siempre hemos tomado esa palabra y nos guerreamos por esa palabra y la profetizamos y la guerreamos y llamamos al reino de Dios por esa palabra. Isaías 45 dice el versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe usted que yo encontré que Ciro es llamado ungido del Señor, no porque hubiera sido ungido directamente como lo hacían los sacerdotes
en el tiempo. Ponga atención acá, por favor. Dice aquí que Belsasar tuvo pánico. Entonces se cumplió la palabra. Porque Dios le había dicho a Ciro que lo llevaba para abrir ante él puertas y no se cerrarían. Y las puertas de las ciudades y palacios grandes donde llegaran se abrieron para recibirlo como un conquistador y soberano. Dice
Dice que el palacio del rey en Babilonia, cuando llegó el ejército de Ciro, había entrado en la ciudad y llegaron hasta el palacio del rey y encontraron las puertas cerradas. Pero ellos comenzaron a gritar. Entonces el rey ordenó qué era lo que pasaba. Y las fuerzas de Ciro se avanzaron y tomaron Babilonia. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que decía que había unas puertas de bronce que se cerraban porque eran las conexiones a las llaves del río, la llamaban las llaves del río Éufrates. Pero esas puertas fueron tomadas mientras los habitantes estaban festejando y de fiesta. Y así fue como Ciro tomó. Lo que le dijo Dios a Ciro se cumple. Lo que te está diciendo Dios a ti se cumple y se cumplirá. Hoy hemos caído en una reflexión profunda. ¿Qué hay torcido? ¿Qué hay torcido en la iglesia? ¿Qué hay torcido en la familia? ¿Qué hay torcido en la fe? ¿Qué hay torcido en el servicio? ¿Qué hay torcido en el ministerio? ¿Qué hay torcido en esos hijos? Y entendemos claramente que a nuestro Dios no le gusta que su pueblo ande por caminos torcidos. Ni tenga una vida torcida, ni tenga una fe torcida, ni tenga un ánimo torcido. Dios quiere un camino derecho y hacia adelante, un camino firme, un camino de santidad. Entonces Dios nos trajo hoy una palabra en la cual en un salmo nos dijo: mira los malvados, altivos ellos, despreciando a Dios. Todos sus caminos son torcidos. Y ya para ellos no habrá oportunidad. Si no se arrepienten, si no se convierten. Pero Dios hoy también nos ha dicho en Isaías: háblale al corazón de Dios. Habla que hay un tiempo ya cumplido. Que hay un pecado que es perdonado a través de Jesús de Nazaret. Que levanten el clamor. Que crean que levantando el clamor preparan camino al Señor. Y Él comienza a enderezar la calzada, el valle, alzarlo, bajar el monte, el collado, y aquel torcido se enderece. Amén. Pero finalmente tenemos una reflexión importante. Ciro era un gentil, alguien de fuera de su pueblo, de fuera de su linaje. Pero Dios lo vio para hacer una obra grande de liberación y de restauración. En pocas palabras, para enderezar lo torcido. Alguien preguntará: ¿cómo Ciro enderezó lo torcido? Sí, porque el destino del pueblo judío se había torcido. Dios los había llevado a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y la fe de los judíos se había torcido hacia los ídolos, hacia los paganos. Y cayeron en cautiverio. Pero Dios, que es bueno, su misericordia es para siempre, vio que el destino y el camino de ellos estaba torcido y no era su voluntad. Y preparó a este gentil para hacer una obra de restauración,
Veremos. Ya no estás yo, estás tú. Amén. Estoy yo. Sí, amén. Dios quiere que seamos esos ungidos, Amén. que Él nos ha tomado por su mano derecha, que se sigan sujetando naciones delante del Señor Jesucristo, que sigamos desatando lomos de reyes para que se abran las puertas y no se cierren. Amén. Sí, amén. Sí, sí. Y Dios irá delante de su ungido, Amén. enderezando los lugares torcidos. Quebrantará esas puertas de bronce y esos cerrojos de hierro para pedazos. Todo ese proceso se necesita ¿para qué? Para alcanzar algo. ¿Qué es ese algo? Está en el versículo 3, dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y te pongo mi nombre. Vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo declarándole a Dios que creemos en su palabra, que creemos en lo que Él ha hecho. La historia lo demuestra, pero no necesitamos que lo demuestre la historia. Necesitamos solamente creer en su palabra. Usted, yo, ore a Dios, dígale: sí, Señor, aquí estoy recibiendo esta consolación, Dios de la gloria, porque soy de tu pueblo. Tú has hablado a mi corazón, tú me dices que mi tiempo es cumplido, Señor, que mi pecado es perdonado. Recibí de tu mano por mi pecado, pero tú permitiste, Señor, que yo recibiera para restaurarme. Ahora te clamo en este desierto para prepararte camino a ti. Y creo, Señor, que tú vas a enderezar esa calzada en la soledad. Creo, Señor, que ese valle va a ser alzado, se va a bajar ese monte, ese collado y ese torcido se va a enderezar. Digo ahí, yo creo que eso torcido se va a enderezar, que esas vidas torcidas se van a enderezar, esa economía se va a enderezar, esa economía torcida se va a enderezar, que esa obra torcida se va a enderezar, porque así lo dice la palabra del Señor. Y aún creemos que esta nación, el camino de esta nación no se va a torcer, porque creemos que Dios tiene esta nación para el camino que se llama Jesucristo de Nazaret. Y alguien diga: Señor, hoy nos ha recordado en la palabra que se manifestará la gloria de Jehová, y nosotros lo creemos y lo recibimos, que la gloria de Jehová se manifestará y que toda carne justamente lo verá, porque la boca de Dios lo ha hablado. Señor, yo soy tu ungido, escogido a través de la sangre de Cristo. Tú me has tomado por tu mano derecha, Dios de la gloria, y me has dado poder para sujetar naciones, me has dado poder para desatar lomos de reyes, me has dado poder para abrirse puertas delante mío, y tú irás delante mío. Profetízalo: tú irás delante mío y se enderezará todo eso. Se tiene que enderezar y se quebrantarán esas puertas de bronce, esos cerrojos de hierro, y recibiré esos tesoros escondidos y esos secretos muy guardados. Los recibiré en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos y dale gracias, y bendice y alaba y glorifica. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos hacia Dios y recibimos la bendición del Padre, la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y la bendición de su Espíritu Santo. Recibimos esa bendición y esa respuesta en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga rica y abundante.